hay que enfatizar que los amos del mundo es la ciudadanía normal y corriente. Estos son los que debían ser los que controlan su propio destino. Pero es que las instituciones las han robado. En ese aspecto, hoy la gran influencia del capital financiero en las decisiones políticas es tal que está mermando esa democracia. Y desde ese punto de vista, el objetivo nuestro es mostrar que a la gente lo que ocurre, pero también a la vez indicarle que tiene los instrumentos para cambiar esa situación. Y los amos del mundo es el capital financiero. ¿Qué quiere decir esto? Pues la banca, las compañías de seguros, los fondos de inversiones de alto riesgo, o sea, la gente que maneja el dinero. La banca, lo que a nivel corriente se diría la banca. Y que está muy concentrada. O sea, que en ese aspecto, lo digo porque a veces se dice, los mercados financieros, y claro, es una categoría excesivamente abstracta, que entonces uno, ¿y cómo se come eso? ¿Cómo uno se puede oponer a los mercados financieros? Y no son los mercados financieros, son instituciones con personas que las dirigen con nombre propio y que se puede decir, esta es la persona o personas que nos están amargando la vida. El intento del libro es popularizar toda una serie de conocimientos porque la realidad es relativamente fácil de entender. Lo que pasa es que hay todo un aparato ideológico, mediático, político, etcétera, etcétera, que consiste en ofuscar la realidad. Pero la realidad es de que hoy se han creado toda una serie de problemas artificiales como consecuencia de este enorme poder. Uno de ellos es la famosa deuda pública. La deuda pública es una entidad creada resultado de una distribución de poder. Cuando el Banco Central Europeo, que no es un banco central, es un lobby de la banca, presta dinero a la banca privada a unos intereses del 1%, y con estos intereses del 1% la banca compra deuda pública a unos intereses de 6 o 7%, en el caso español e Italia, es el negocio del año. Y claro, para la banca le va muy bien que la prima de riesgo está a este nivel, porque recibe intereses más altos. Pero oiga, si en lugar de ese sistema de gobierno del euro que existe, que se ha diseñado precisamente para beneficiar a la banca a costa de los estados, si tuviéramos un Banco Central Europeo, que fuera un Banco Central, y que por lo tanto imprimiera dinero, pero se lo prestaría al Estado, a unos intereses del 1%, ¿usted sabe cuál sería la deuda pública de España? En lugar del 90% sería 14%. Entonces es una deuda artificialmente creada que ha beneficiado a la banca. Al ciudadano normal y corriente no le ha beneficiado nada, antes al contrario, un sacrificio enorme, ahora con unos recortes brutales, y no hay otra manera de definirlo, que está dañando el bienestar de las clases populares a fin de pagarle esa deuda a esos grupos minoritarios, y es ahí donde el libro dice, oiga, aquí movilícense, porque en este momento se nos ha robado nuestra propia democracia, nuestros propios instrumentos, que costó mucho llegar ahí, y se está siendo robados a base de un diseño que se hizo por unas fuerzas muy conservadoras y muy reaccionarias que controlan el gobierno del euro, y entonces estamos en una situación en la que el pueblo español está aquí pagando cuando el pueblo español no fue ni siquiera consultado en esas decisiones. No, en absoluto, al contrario. O sea que en ese aspecto, esa deuda es inmoral. Se ha creado en bases a un engaño. O sea que desde el punto de vista, ya no estoy hablando, en el caso de Grecia, que gran parte de esta deuda se adquirió durante la dictadura y por tanto no tienen por qué una ciudadanía en un sistema democrático pagar esa deuda. Además, incentivada, estimulada por la banca alemana. Ya. No, pero es que aquí tampoco tenemos que pagar esa deuda, porque ha sido una deuda artificialmente inflada. ¿Por qué tenemos que pagar unos intereses 6 o 7%? Cuando si es un banco central que es una autoridad pública, ¿por qué ese banco central da un dinero a esos intereses bajos a la banca privada y no al Estado? Si, oiga, usted es una autoridad pública, si en lugar de hacer lo que han hecho, prestan ese dinero al Estado, como debía hacer un banco central,
pues mire usted, estaríamos solo con un 14% del PIB en deuda pública. O sea que en absoluto debe pagarse. ¿Qué hace un banco central digno de su nombre? Muy fácil. Imprime dinero y compra deuda pública de su Estado. Eso es lo que hace el Federal Reserve. Cuando los intereses de la deuda pública se disparan, pues el Banco Central compra mucha deuda pública, con lo cual los intereses bajan. En contra de lo que se dice, no son los mercados financieros los que determinan los intereses de los bonos públicos, es el Estado central, en un Estado central en el que hay un Banco Central digno de su nombre. Entonces, es el Banco Central el que establece los intereses de la deuda pública, no son los mercados financieros. Esto es muy importante que se entienda. Bien, entonces, el hecho de que el Banco Central Europeo no haga eso, que es un lobby de la banca, que no un Banco Central, nos ha llevado a esa situación. ¿Por qué no está en esa situación Estados Unidos? Pues porque el Federal Reserve Board le compra deuda pública al Estado federal y los intereses de la deuda son muy bajos, por debajo de un 1%. O sea que desde el punto de vista, pero es que lo mismo ocurre en Alemania, perdón, lo mismo ocurre en la Gran Bretaña, lo mismo ocurre en el Japón, y lo mismo, por cierto, ocurría en España cuando teníamos un Banco Central. ¿Me explico? O sea que desde ese punto de vista, un Banco Central Europeo tendría que hacer controlar la inflación, pero también estimular la economía. Y en ese balance es lo que un Banco Central supedita sus políticas monetarias y fiscales. Aquí no, aquí es solo control de la inflación. Y a ese objetivo se supedita todo lo demás. Y claro, crear una situación en la que estamos con un enorme desempleo. El crecimiento, desde que existe el euro, el crecimiento en Europa es más bajo que en el crecimiento de Estados Unidos. Y es lógico, porque la política final del mal llamado Banco Central Europeo, que repito, es un lobby de la banca, sobre todo de la banca alemana, el objetivo es reducir la inflación. Y tenemos una situación de una bajísima inflación, en realidad el problema de una deflación, y mientras un crecimiento muy bajo con un disparo del desempleo. Y crecerá más. Es que las políticas actuales son un suicidio. Crecerán más. O sea que desde ese punto de vista, las políticas actuales que está siguiendo tanto la Unión Europea bajo la dirección de la canciller Merkel, como el Banco Central, como la Comisión Europea, y aquí en nuestro país el gobierno central, nos ocurre también en Cataluña con el gobierno más, son suicidas. O sea, es imposible que con esas políticas de austeridad se salga de la crisis. Es imposible. Ahora incluso el Fondo Monetario Internacional ha reconocido hace poco que se va en mal camino. Esto lo ha reconocido el Gabinete de Estudios de Investigación. El Fondo Monetario Internacional todavía insiste en la austeridad. Oiga, sus propios investigadores le dicen que esto es contraproducente. Óiganlos. Algunos otros lo hemos estado diciendo desde hace muchos años. O sea, que en ese aspecto eso tiene que entenderse, que las políticas actuales que está siguiendo a cabo tanto el gobierno español como el marco de gobierno del euro en Europa son un suicidio económico, es la nota de suicidio más larga que hay hoy en el mundo. Podría, o sea que vamos a ver. España tiene alternativas. Una, seguir lo que está haciendo. Esto es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es este. O sea, no puede condenarse a un país a que el 50% de la juventud esté en el desempleo. Esto no es aceptable. Y irá subiendo más. O sea, yo le garantizo que con esta vía el desempleo todavía subirá más. O sea que eso es inaceptable. Otra alternativa, que sería la que yo preferiría, pues lo mismo que hizo el presidente Roosevelt con el New Deal para salir de la Gran Depresión a principios del siglo XX en Estados Unidos. Había la depresión. ¿Y cómo se resolvió? Pues a base de una enorme expansión del gasto público, y la sindicalización fue favorecida por el Estado federal a fin de incrementar los salarios.
O sea que así se aumentó la demanda doméstica y así se salió de la crisis, porque el problema era la falta de demanda. En Europa, ¿qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Las economías están en muy mala forma. ¿Cómo se sale de esto? Pues a base de una enorme expansión del gasto público estimulados por el Plan Marshall. Y ahora estamos en una situación semejante, camino de la depresión. Y en lugar de facilitar la expansión del gasto público para estimular la economía, la están recortando. Oiga, la economía privada está ya muy paralizada. No va a liderar esa recama. ¿Cuál lo puede hacer? ¿Cuál es la agencia? Es el sector público. Va y me lo recortan. Entonces, es que no hay manera de salir de esa situación. Entonces, ¿cuál sería? La alternativa que yo favorecería es la expansión del gasto público. Y esto puede y debe hacerse, porque incluso dentro del contexto de Europa, esto es factible. O sea que en ese aspecto hay cambios fiscales que podrían generar suficientes recursos para crear ocupación. Y esto es fundamental, porque el problema mayor que tiene la economía española es la falta de demanda. Y que el desempleo está contribuyendo a este problema de falta de demanda. Entonces, desde el punto de vista, existe el potencial de riqueza en el país para conseguir mayores ingresos al Estado. El Estado español es un Estado pobre. Los ingresos al Estado son de los más bajos de la Unión Europea. Es un Estado con escasa conciencia social. El gasto público social por habitante es de los más bajos de Europa. Es un Estado muy poco redistributivo. Es un Estado con políticas fiscales muy regresivas. Oiga, mire usted, España no es un país pobre. El Producto Interno Bruto per cápita de España ya es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15. Oiga, no es tan pobre, ya estamos casi ahí. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio de la Unión Europea de los 15, es solo el 72%. Si en lugar de ser el 72% del promedio del gasto público social de la Unión Europea de los 15 fuera el 94%, teníamos 66.000 millones de euros más. ¿Qué ocurre? Le estoy diciendo que España tiene 66.000 millones de euros. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. Entonces, vayamos política por política, cuestionando esa imagen de que no hay alternativas. Claro que las hay. Miren ustedes, ¿por qué el gobierno Zapatero congela las pensiones para conseguir 1.200 millones de euros? Oiga, si usted revierte la bajada de impuestos de sucesiones que aprobó usted en el año 2006, si revierte de nuevo la rebajada de impuestos de sucesiones, usted podría conseguir 2.500 millones de euros. Y si recupera el impuesto de patrimonio, podría conseguir 2.200 millones de euros. Y si anula la rebajada de impuestos de las personas que ingresan más de 150.000 euros al año, conseguiría usted 2.300 millones de euros. Mire usted, ¿por qué baja las pensiones y no hace esto? ¿O por qué, señor Rajoy, usted recorta 6.000 millones de euros a sanidad, que se va a cargar la universidad, el sistema sanitario? ¿Y por qué no revierte usted los impuestos a las empresas que facturan más de 150 millones de euros al año y que representan menos del 0.12% de todas las empresas de este país? ¿Por qué usted no revierte la rebajada de impuestos que le hizo y con ello consigo 5.600 millones de euros? Oiga, ¿por qué usted, señor Rajoy, recorta 600 millones de euros para el servicio de dependencia? ¿Y por qué no anula los subsidios a la Iglesia Católica para dar clases de religión católica en las escuelas públicas? 600 millones, ¿me explico? O sea que hay que romper con esa imagen de que no hay alternativas. Claro que está. Yo me paso 48 horas al día mirando presupuestos. Claro que las hay. ¿Por qué hace eso y no lo otro? Pues porque las pensiones afectan a los pensionistas, sanidad afecta a las clases populares, que tienen mucha menos influencia sobre el Estado que no aquellos grupos a los cuales se les tenía que haber aumentado los impuestos. Y estoy incluso hablando de revertir la bajada de impuestos. Porque claro, en la reforma fiscal del 2006 se hizo un enorme agujero fiscal de 20.000 millones de euros debido a aquellas rebajadas. Pues oiga, pues anule esas rebajadas. Solo anulando estas rebajadas, 20.000 millones. ¿Me explico? O sea que el argumento de que no hay alternativas es falso.
Y el argumento de que no es sostenible el estado de bienestar, que está por encima de nuestras posibilidades, es una frivolidad. Claro que sí, que tenemos el dinero, lo que pasa es que el Estado no lo recoge, o bien porque representan a estos intereses, o es porque tienen temor a enfrentarse con ellos. Salir a la calle. Mire usted. Lo peor que puede ocurrir es el sentido de que no se puede hacer nada. Mire usted. Y hay que recuperar la historia de nuestro país, que es muy olvidada. Franco murió en la cama, pero la dictadura murió en la calle. Del año 1974 a 1978, España tenía el mayor número de agitación social que se ha conocido en Europa, liderada por el movimiento obrero. ¿Me explico? Mire usted, independientemente de que usted esté de acuerdo o no, pero el hecho de que 1,5 millones de catalanes se salió a la calle ha tenido un impacto enorme en España. Oiga, si el día de la huelga general hay 8 millones de españoles en las calles, tiene impacto, le aseguro yo. ¿Me explico? No me negará que el 1,5 millones de catalanes ha tenido un enorme impacto en España. Pues mire, puede tener el mismo impacto si se dobla este número. ¿Lo ve? Muy bien. Pues vayan a la huelga general.